Ya son las 9. Sí, es correcto, ya son las 9, podemos dar inicio si gustan. Yo creo que, no sé qué les parece, pero como el señor Martínez es el último expositor, estoy tratando de comunicarme, pero no tengo el... Es el último expositor, no sé si empezamos y que se vaya incorporando para respetar la participación de las otras personas que se han incorporado temprano, porque ya hay varios participantes. Es correcto, me parece bien. Entonces damos inicio. Buenos días, damas y caballeros. Resulta grato verlos reunidos mediante esta plataforma de convocatoria abierta hoy para llevar a cabo la sesión técnica número 15, titulada Diálogo Multisectorial y Modelos Educativos, cuyo eje temático es la salud, sociedad y ambiente. Su objetivo, generar un espacio de diálogo multisectorial que permita identificar estrategias para impulsar la transformación del sistema educativo nacional. Esto es una iniciativa de la Fundación Ciudad del Saber, Centro Internacional de Desarrollo Sostenible de la Ciudad del Saber, CIDES, Universidad Católica Santa María la Antigua, Fundación CONAMA de España, Asociación Panameña por el Avance de la Ciencia, APANAC, Smithsonian y Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACIC. Nos acompañan en la tarde de hoy la licenciada Marelisa Tribaldos, directora de Relaciones con los Egresados y de Innovación de la Universidad Santa María la Antigua. Nuestros distinguidos expositores, la licenciada Nadia de León, consultora argentina allí en representación de Repensar, Juan Bosco Bernal, Universidad de las Américas, UDELA, y en adelante nos puede acompañar el doctor Atilio Martínez del Congreso General GUNA, modelo EBI GUNA. Me permito presentar a nuestra moderadora de esta sesión, la licenciada Marelisa Tribaldos, fundadora y directora ejecutiva de Unidos por la Educación, directora de Relaciones con los Egresados y de Innovación de la Universidad Católica Santa María la Antigua, representante principal de las organizaciones no gubernamentales de educación ante el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación, coordinadora y contraparte del Compromiso Nacional por la Educación, coordinadora del primer foro de rectores en el marco de la Cumbre de las Américas. Es egresada de la Universidad Católica Santa María la Antigua con el título de licenciada en Derechos y Ciencias Políticas. Estudios de posgrado en formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión de la Universidad Tecnológica de Panamá. Además, es importante resaltar que la señora Tribaldos se ha desempeñado en diversos cargos públicos y privados, entre los cuales se puede mencionar técnica en relaciones multilaterales del Instituto Panameño de Comercio Exterior, abogada negociadora del Consejo de Comercio Exterior de la República de Panamá, asesora del viceministro de Relaciones Exteriores, coordinadora nacional del Plan Puebla-Panamá, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, asesora de la viceministra de Comercio Exterior, consejera jurídica de la Oficina de Sedes de Empresas Multinacionales, jefa del gabinete del Ministerio de Comercio e Industria y directora técnica de proyectos de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá. Sus valiosos aportes a la educación y a la participación social en el desarrollo de políticas públicas en Panamá han sido reconocidos a nivel nacional e internacional. Le cedo la palabra a la licenciada Marelisa Tribaldos. Muy buenos días, gracias Bexy por la introducción. Es un placer el día de hoy tener a excelentes panelistas como los que tenemos el día de hoy para un tema tan importante. También tenemos varios participantes a los cuales les doy la bienvenida. Es muy grato poder conversar con el tema de educación. Como siempre, es una de mis frases que siempre menciono: la educación es tan importante que es compromiso de todos, no es del gobierno, sino toda la sociedad debe involucrarse en todo lo relacionado a la educación, ya que es la única herramienta real de movilidad social. ENADES 2020 ha abierto este espacio para discutir el tema de educación,
su futuro, crear un diálogo profundo de hacia dónde debemos ir en el tema de educación. El modelo educativo panameño requiere una transformación del sistema a partir de una concepción sistemática que permita la interacción de los distintos niveles educativos. Por una parte, la necesidad de fortalecer los niveles de educación primaria y premedia, orientándolas a los nuevos retos que afronta el país. Por otra parte, la educación en los niveles intermedios requiere ser reformulada para orientar el sistema en general, para ver el país y los ciudadanos que queremos formar. Es por eso que queremos presentar diferentes propuestas, se han invitado a diferentes actores para poder conversar el día de hoy y que podamos escuchar y tener conclusiones en lo que queremos como país. Es obvio que antes de la pandemia, en nuestro sistema educativo existían grandes brechas, había una desigualdad muy grande. Esta pandemia, el COVID-19, lo que ha hecho es hacer más visible y acrecentar esa brecha existente en el sistema educativo. Yo les voy a presentar aquí unas preguntitas un poco para guiar la discusión el día de hoy. Cada uno de ustedes va a tener 15 minutos para presentar, los panelistas van a tener 15 minutos para presentar sus presentaciones, pero un poco para discutir, para generar una discusión, les voy a presentar unas preguntitas. También quería decirle a los espectadores que después de finalizadas todas las presentaciones, vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas y después vamos a tener unas conclusiones al respecto de las preguntas de lo que nos conversaron los expositores, además de las preguntas que ustedes generen y los aportes que generen. Les voy a compartir la pantalla, espero encontrarla. Compartir, me dicen si la ven, creo que se está viendo. Un poco, bueno, esta sesión es el diálogo multisectorial y modelos educativos. Una de las preguntas sería, ¿cuáles serían las prioridades panameñas en materia educativa para dar respuesta a los retos del sistema educativo? ¿Qué iniciativas deberían impulsarse por parte de los diferentes actores implicados en el sistema educativo para generar una visión más integral del mismo? ¿Cuáles serían los retos para afrontar la adaptación de la educación panameña en un contexto social condicionado por el COVID? Ya sabemos que estamos viviendo una realidad diferente, que ya era obvio que teníamos problemas, teníamos altas tasas de deserción, no es una realidad que tenemos un 100% de alfabetización, o sea, ya existían problemas antes del COVID y el COVID ha hecho que esto sea más evidente y obviamente que crezca y creo que debemos trabajar hacia eso. Nosotros vamos a tener, ahora les voy a presentar los panelistas. Nuestra primera expositora del día de hoy es la doctora Nadia de León. Voy a presentarla, voy a dejar de compartir la pantalla para presentarla. Déjame compartir. Un momentito. Aquí obviamente tenemos unos expositores a número 1, así que les voy a leer una corta semblanza de todo lo que han hecho en su carrera, pero una breve semblanza. La doctora Nadia de León es doctora en educación. Ella es una reconocida investigadora educativa con publicaciones y distinciones a nivel internacional. Actualmente es miembro del CNI e investigadora asociada de INICASAT, Universidad del Istmo y la Universidad Católica Santa María la Antigua. Actualmente es asesora del Despacho Superior del Ministerio de Educación de Panamá. Es también presidente y CEO del Centro de Investigación Educativa de Panamá. Fungió como directora de Participación Social y de Programas de Educación Internacional e Intercultural, ejerciendo también la docencia en la prestigiosa Universidad de Stanford y anteriormente en Western Kentucky University. Obtuvo su doctorado en educación con énfasis en la educación superior y el liderazgo organizacional sin fines de lucro. Una maestría del Departamento de Estudios Folclóricos y Antropología y un posgrado en estudios de género. Es especialista en temas de educación, cultura, género y diversidad. Ha sido asesora y consultora de CENACYT, Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa, Fundación PROED,
University of South Florida, el Smithsonian Tropical Research Institute, entre otras. Apoya como secretaria en la Junta Directiva de la Fundación Ciencia en Panamá. Se ha convertido en una prestigiosa consultora y emprendedora. Sus logros han sido ampliamente reconocidos a través de honores tales como becas en el Smithsonian, becas locales e internacionales, así como premios por excelencia en la enseñanza, la investigación y su labor pública. Le damos la bienvenida a la doctora Nadia de León con su exposición el día de hoy. Nadia, ¿necesitas que te ayudemos con compartir la pantalla o la vas a compartir directamente? La comparto. Gracias. Gracias por la presentación. ¿Me avisas si hay algún problema con el internet? Esperemos que vaya todo bien. Comparto pantalla. Aquí va cargando. Un honor poder compartir con este panel hoy y poder conversar un poco en ENADES y con la audiencia que tenemos hoy sobre la situación de la educación que todos tenemos tanto tiempo viendo. Quería empezar pensando un poquito en esta poesía que creo que todos conocemos muy bien. Margarita, te voy a contar un cuento. Margarita veía a lo lejos una estrella que todos venimos persiguiendo, que ahora mismo es la educación, que queremos que brille, que queremos que sea la estrella que nos guíe a un futuro mejor. La diferencia un poco entre la poesía de Margarita, tan linda e inspiradora, y nuestra realidad es que en la poesía Margarita estaba linda a la mar, y Margarita iba a cruzar todo el océano hasta llegar a encontrar la estrella. Y en cambio nosotros tenemos al frente un mar en tremenda tormenta para llegar a alcanzar esta estrella. Es un desafío grande. Hay algunas cosas que todos sabemos y que ha hablado María Elisa, pero que creo que vale la pena repasar rápidamente, ¿no? Como que con las estadísticas de PISA que nos muestran los estándares globales, solo 1,5 niños, hablando estadísticamente, de cada 5 niños panameños lograban estos estándares globales en el 2009, y lo que es más triste aún, creo, es que en el 2018 seguimos igual. Y que según las pruebas de TERCE, que son el estándar regional, no ya global, sino de Latinoamérica, estamos por debajo del promedio regional. Y según nuestros propios estándares nacionales, que son las pruebas Crecer, la mitad de nuestros niños en tercer grado no llegan a leer y a comprender lo que leen esos estándares mínimos de comprensión lectora. Entonces, eso, algunos decimos que este vaso puede estar medio lleno, medio vacío, depende si eres optimista o no tanto, pero realmente me parece que en estas condiciones este vaso está realmente medio vacío. Y lo peor es que esos retos están muy diferenciados, además con una inequidad dentro del país que lo hace peor en ciertas regiones y para ciertos grupos que para otros. Esos datos de Crecer, por ejemplo, como vemos aquí, no son iguales en todo el país. En las escuelas oficiales son diferentes que en las escuelas particulares. En las escuelas particulares es apenas el 20% que no llega a ese nivel básico de comprensión lectora en tercer grado, mientras que en las escuelas oficiales es el 50%. Y espantosamente la injusticia que en las comarcas casi el 90% de los chicos en tercer grado no llegaba a ese nivel básico. Y eso es algo que no nos podemos perdonar, que continúe así en el país. Y la inequidad entre el sistema oficial, que son los puntos morados en esta gráfica de datos de puntajes de la prueba TERCE, y el sistema particular, que son los puntos rojos en esta imagen, es algo muy preocupante porque también sabemos que en nuestro país están muy divididos los jóvenes en el sistema particular y el sistema oficial según su índice socioeconómico. Es decir, que los jóvenes que ya tienen la fortuna de haber nacido en una familia con ciertos privilegios, además tienen acceso a una educación que les permite más privilegios. Y lo opuesto para los jóvenes que nacen en familias con menos
ventajas socioeconómicas. Entonces, esto lo único que hace es acrecentar constantemente la inequidad. Y esta inequidad, estos sí son datos más recientes, que algunos quizás hayan visto, pero como decía Marilisa, se pone peor ahora en medio de la pandemia, y vemos que el acceso a la educación a distancia es muy diferente en la mayor parte del país que en ciertas zonas como Bocas del Toro y Darién, que en las comarcas indígenas, ¿no? En la mayor parte del país contamos con electricidad, en cambio en las comarcas indígenas hay áreas en las que casi ninguna casa tiene electricidad. En ciertas áreas del país sentimos que todo el mundo tiene un celular, y pensamos que en Panamá todo el mundo tiene un celular porque hay más celulares que personas, y eso es cierto. Sin embargo, sigue habiendo lugares donde no hay celulares. Y la cobertura del internet y la data en ciertas áreas es bajísima. Por ejemplo, en las comarcas indígenas, en ciertas comarcas, como la comarca Nave, el 6% solamente de los hogares tienen internet, ya sea de data de celular o de internet fijo. Entonces, esto incrementa la inequidad y también se incrementa las diferencias otra vez entre las escuelas oficiales y las escuelas públicas. Esto nos muestra las diferencias entre tener acceso a internet, ya sea fijo o de data, en los hogares que tienen niños en escuelas públicas o en escuelas privadas, el 92% versus el 60%. Entonces, esa diferencia está sumando sobre las inequidades que ya existían. Esa es la diferencia de los hogares que tienen niños en escuelas privadas o en escuelas públicas, de si tienen una computadora en el hogar, cerca del 75% versus el 30%. Y estos son los números que varían un poco de año a año y de fuente en fuente, pero alrededor de entre el 50 al 60% es el máximo de cobertura que logramos en la escuela media los últimos 3 años de educación en el país. Y el tema de que la educación que sí tenemos además sigue siendo una educación del siglo anterior, ¿no? Que se trata de un montón de tareas que son en su mayoría hojas que tienen llenar en el blanco, respuesta múltiple, memorización. Y a eso le sumamos el problema de no estar muy seguros dónde es que estamos por la falta de datos, de información, y no tener muy claro realmente a dónde queremos ir. Entonces no podemos trazar un camino muy fácilmente. El no tener muy claro a dónde queremos ir, a pesar de ciertos avances, es algo que decimos mucho con los resultados, por ejemplo, de este estudio que se hizo con los datos de excelencia educativa, en el que le preguntábamos en las escuelas qué consideraban que era excelencia y qué estaban haciendo para lograrlo. Y en vez de lo que esperábamos, que son las barras en naranja oscuro, que tienen que ver, en naranja claro, que tienen que ver con los aprendizajes de los estudiantes, con la capacitación docente, los conceptos y las variables que sabemos que tienen mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes, los aspectos más importantes. En cambio, las respuestas que escuchábamos tenían más que ver con lo que está en las barras oscuras. Hablamos mucho de infraestructura y de actividades extracurriculares, que no es que no sean importantes, pero no tienen tanto impacto como las otras cosas. Entonces, todavía como sociedad y como sistema educativo, no tenemos la brújula apuntada en el norte correcto todavía. Entonces, esto también nos dificulta el poder avanzar bien. Y el tema de recurso humano, claro, un sistema que ya tiene varias décadas de dificultades, también le es difícil producir el recurso humano que lo puede ayudar a salir del reto. Y creo que un último quizás punto al que nos seguimos chocando todos es que cada esfuerzo que hacemos para mejorar se choca muchas veces con el tema de gestión de un sistema que suele ser ineficiente o tiene burocracias o tiene politización, y los esfuerzos que se hacen una y otra vez se chocan contra esta barrera del tema de gestión. Entonces, esa es el mar picadísimo al que nos enfrentamos para llegar a la estrella, pobre Margarita, que está del otro lado. Pero, contra viento y marea, hay oportunidades para ver si no nos ahogamos en este vaso. No nos ahogamos en un vaso de agua, ojalá. Y menos uno que está medio lleno, digamos, ¿no?
Algunas de las cosas en las que creo que debemos enfocarnos es que sabemos las cosas que tienen impacto y sabemos que aunque tristemente en Panamá el índice socioeconómico y cultural de la familia es el factor que tiene más impacto, cuanto más grande el cuadrado, mayor impacto de las variables que están en esta gráfica, y eso es triste. También sabemos que cuando juntamos muchas cosas que tienen que ver con, tenemos bajo control en las escuelas, logramos más impacto, logramos balancear el tema de la familia. Así que eso debe ser algo súper alentador. Tenemos ejemplos en Panamá, estos son del Colegio Jacarandá y de Gamboa Discovery School como ejemplos de escuelas progresistas. Tenemos escuelas Montessori, tenemos cosas de Panamá de las que nos podemos inspirar también. Y con los años el tema de educación ha ido subiendo en la conciencia de los panameños como algo de importancia. Y de hecho ahora recientemente en esta encuesta, en medio de la pandemia, de las prioridades que las personas piensan en qué deberíamos estar invirtiendo, educación quedó de segundo, ahí debajito de salud. Creo que el momentum absolutamente lo tenemos y las estrategias, las prioridades para responder a María Elisa, que en mi opinión deberíamos estar poniendo de frente es el tema de la educación inicial y preescolar, que sabemos que es la mejor inversión que podemos hacer. Las poblaciones indígenas, que la inequidad que llevan realmente es espantosa y requiere que hagamos un esfuerzo muy fuerte. La juventud en riesgo de salir del sistema, aunque ya está fuera del sistema, son demasiados. Tenemos que hacer un esfuerzo sustantivo en respecto a esa población. Y hay que hacer muchas reformas normativas, porque nos seguimos chocando un poco con el tema de que queremos hacer esto, ay, pero la ley no nos lo permite. Bueno, hay que cambiar las leyes. Creo que realmente no podemos seguirnos chocando contra eso y que sea una excusa. Si esa es la razón, entonces hay que cambiarlo. Y hay muchas cosas que ya se han acordado, como que hace falta un proceso de certificación para los docentes, como lo hay en muchos otros países. No basta con graduarte de una universidad con un título. Para ejercer tienes que pasar un proceso de certificación, que tiene que haber políticas a largo plazo y que hay que cambiar las cosas que haya que cambiar. Y se han ido logrando muchas cosas que nos llevan viento en popa hacia esta estrella, el Compromiso Nacional por la Educación, que nos da un rumbo, que vamos en este barco claramente ya ahora con muchas cosas consensuadas, todo un momentum del sector civil, el COPEME que esperamos que hace la diferencia entre otros consensos previos y muchos programas en Meduca como el programa Crecer, como el plan de lectura, que tienen las prioridades bien plantadas en evaluaciones importantes, en el tema de llevar la prioridad de la lectoescritura y de maneras basadas en evidencia. El concurso por excelencia educativa ha aumentado la conciencia de la importancia de la evaluación. El programa PASE o beca universal antes es un modelo que ha mostrado tener impacto en otros países para aumentar la retención y está basado en evidencia. Y cosas que sabemos que debemos seguir haciendo es apoyar el tema de la capacitación docente, pero no cualquier capacitación docente, sino las que son a largo plazo, están diseñadas en base a necesidades medidas, que los ayudan a los docentes a implementar prácticas y pedagogías que sabemos que son efectivas. Programas que han medido, se han evaluado y tienen impacto demostrado, que colaboran entre ellos y que incluyen seguimiento. No capacitan al docente una vez y no los vuelven a ver, sino que los van a ver al aula y les dan retroalimentación. Y tenemos evaluaciones para saber que este tipo de programas en Panamá funcionan. Y finalmente, con los estudios que tenemos de factores asociados de TERCE y PISA, hemos podido medir algunas cosas que nos dan guía de cuáles políticas públicas la evidencia nos indica que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Hacer políticas públicas que pongan énfasis en la lectura y la lectoescritura y la comprensión lectora temprana, como el plan de lectura. Políticas públicas para reducir la repitencia. Por todos lados vemos que repetir no ayuda, repetir solamente lo vuelve peor, hay que evitar que los chicos tengan que repetir. Reducir las barreras económicas para la participación en el sistema, ya sea que es por transporte o porque tienen que trabajar. El problema de la barrera económica es lo que se ha identificado como la mayor barrera por la que dejan los jóvenes la escuela. El clima escolar y de aula
que hay que hacerlo más positivo. Es algo que parece muy simple, pero tiene un impacto muy importante. Y el clima en los barrios también, el tema de violencia y los temas de pobreza escapa más allá de los temas meduca, digamos, pero tienen un impacto que también hay que tomar en cuenta. Las acciones afirmativas, es decir, que están sesgadas a propósito para aquellas poblaciones más vulnerables y que toman en cuenta la educación pública como un derecho humano. Y la interacción entre las escuelas y las familias. Son todas cosas que hemos visto que tienen un impacto significativo. Entonces, dentro de estas cosas hay proyectos andando o que deberían estar por andar, de los que venimos hablando desde hace años, que le llamamos las 4 patas de la mesa, o desde hace a varios años por lo menos yo le vengo llamando las 4 patas de la mesa, donde podemos apoyar ese vaso medio vacío, a ver si lo llenamos y que no se nos caiga, y es enfocarnos en la formación del docente, que es la variable más importante, la formación inicial y continua. Enfocarnos en los temas de equidad, enfocarnos en la información, la generación de conocimiento y la gestión del sistema. Y eso el compromiso también lo mapeó claramente. Y en el plan estratégico de gobierno hay proyectos que debemos apoyar, que debemos asegurarnos que suceden, que no se queden en el plan, y tratar de que sucedan lo mejor posible, y apoyarlos porque están alineados con estas cosas, ¿no? En el tema de formación y bienestar docente está la transformación de la formación inicial docente en todas las facultades, y particularmente en la norma de Santiago, que es el corazón histórico de la formación docente en el país, y el Instituto de Altos Estudios de Perfeccionamiento Docente, y todo un movimiento por dignificar la profesión docente para poder atraer a los mejores egresados de las escuelas a la profesión docente. El Plan Nacional de Lectura, Estudiar sin Hambre, Programa Nacional para la Primera Infancia, mejorar la atención a necesidades especiales, mejorar la educación bilingüe, y los programas flexibles para culminar los estudios, todos son programas listados en el Plan Estratégico de Gobierno que tienen que ver con equidad. Y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y el Centro de Investigación Educativa son proyectos que tienen que ver con los temas de evaluación e investigación. Y en cuanto a gestión, hay un punto que habla de elevar la inversión en educación, que dice, haciendo énfasis en mejorar la eficiencia de la gestión administrativa, que tendrían que ver con esa última pata de la mesa que tiene que ver con gestión. Entonces, con esos puntos, yo diría que de las recomendaciones últimas que yo dejo específicas de la situación con COVID, era que no dejemos afuera el tema de educación especial en COVID. Hay que estar atentos de que los dispositivos que se pongan sean accesibles y de que haya en línea la atención de terapia ocupacional, motora, etcétera, que en persona había también, y reuniones con los padres, y que aprovechemos la oportunidad que tenemos ahora y no creemos quizás un montón de material, por ejemplo, que no sea lo mejor posible por el apuro, sino que aprovechemos el momento para crear material de calidad y no masificar contenido que sea irrelevante o que sea mediocre o que no esté diferenciado, que sea igual para todos, sino crear materiales que más allá de la situación de emergencia ahora mismo nos puedan ser útiles en el futuro. Muchas gracias, doctora de León, excelente presentación. Le recuerdo a los panelistas que tienen 15 minutos para presentación y que al final de todas las presentaciones tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Ahora a continuación tenemos a la doctora Argentina Yin, que nos va a hacer una presentación, está en representación de Repensar Panamá. Les voy a presentar su hoja de vida. La doctora Argentina Yin es profesora titular de la Universidad de Panamá, Facultad de Medicina, Departamento de Microbiología, miembro del Comité de Biotécnica de la Investigación de la Universidad de Panamá y presidente del Comité Nacional de Biotécnica de la Investigación. Dentro de sus estudios de pregrado cuenta con una licenciatura en Biología con especialización en Tecnología Médica, Universidad de Panamá. En cuanto a sus estudios de posgrado, obtiene el profesorado en Docencia Universitaria de la Universidad de Panamá. Maestro en Ciencias con especialización en Entomología Médica de la Universidad de Panamá.
En los últimos 5 años ha sido coautora del libro Desafíos del agua urbana en las Américas, Perspectiva de las Academias de las Ciencias, IANAS 2015. Las Toxitis, sus controversias biológicas y clínicas, CONALAC, Revista Panameña de Laboratorio Clínico e Investigación. Coautora del libro Calidad del agua en las Américas, Riesgos y Oportunidades, capítulo de Panamá, Calidad de agua en Panamá. Doctora Yin, le damos la bienvenida y tiene 15 minutos para realizar su presentación. Sí, gracias María Elisa por la presentación y aprovecho nuevamente para darle las gracias a los organizadores de NADES por darnos esta oportunidad al grupo Repensar. Voy a compartir pantalla. Bien. En representación de NADES, en representación de Repensar, voy a hacer una presentación titulada Una estrategia para impulsar la transformación del sistema educativo nacional. ¿Quién es Repensar? Ustedes se preguntarán, este grupo, ¿quiénes son? ¿Cómo está conformado? Bueno, les digo que Repensar es un grupo de panameños que somos de distintos orígenes, distintas creencias, diferentes ideologías, que desde hace más de un año nos estamos reuniendo, específicamente desde el 3 de mayo de 2019, que hemos depuesto nuestras diferencias, porque sabemos que habrá puntos en donde nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común y es en el cual convergemos, y este es el interés por intentar construir una sociedad que procure el desarrollo humano sostenible. En este grupo es diverso por las características que les mencioné, pero que además es diverso porque hay académicos, sociólogos, economistas, empresarios, sindicalistas. Prevalece el consenso y el respeto a la participación de cada uno. Hay ética en la participación y por lo tanto nuestros análisis son producto de un acuerdo entre todos. En donde la participación de cada uno siempre es considerada con el mismo peso. En la actualidad somos 20 panameños y panameñas que nos hemos pronunciado públicamente sobre diversos temas, entre los que destacamos la importancia de la planificación estratégica para el desarrollo sostenible de Panamá, las necesidades de fortalecimiento del sector agropecuario, y hemos hecho una propuesta sobre educación a la que me voy a referir hoy y que queremos compartir. En nuestro primer comunicado a la Nación expresamos nuestro compromiso de contribuir a transformar las estructuras fundamentales del Estado mediante un nuevo pacto social con base en la racionalidad de la planificación estratégica. O sea, hemos llegado a la conclusión de que Panamá dejó de planificar y por tanto se han visto afectados todas las estructuras y el desarrollo sostenible. Los integrantes de Repensar Panamá estamos convencidos de que nuestro país necesita un cambio profundo en el modelo de crecimiento y desarrollo que permita superar el inaceptable y perverso estado de inequidad al cual también ya se refirió la doctora Nadia. Se requiere reemplazar la inercia que hemos estado llevando a cabo con una improvisación por un sistema nacional, transformarlo en un sistema nacional de planificación para el desarrollo sostenible. Este sería bajo el liderazgo de una entidad rectora con objetivos y metas coherentes en materia de desarrollo humano, con enfoque integral, holístico, que aborde el crecimiento inclusivo, la productividad, el medio ambiente, el empleo digno, el trabajo decente, la educación de calidad, la salud integral, la protección social, la seguridad jurídica, la transparencia y la erradicación de la inequidad, la desigualdad y la pobreza.
¿Qué aspira a repensar? Repensar aspira a trabajar a través de un consenso nacional con inclusión y participación democrática, integración social y territorial en igualdad de oportunidades, con el fortalecimiento de la identidad cultural, todo ello en base en principios éticos sustentados en una educación pertinente y de calidad para formar ciudadanos comprometidos con el país. Estamos proponiendo la educación basada en principios éticos y valores que fortalezca la dignidad individual y nacional, porque esta es la herramienta más importante para el cambio social y el desarrollo humano sostenible. Igual como lo dijo la doctora Nadia, la educación, o lo dijo también María Elisa, la educación es la que nos va a servir realmente para la movilidad social de los panameños. Repensar en su primera participación pública, hace entonces que en esta segunda parte con el problema de la educación, renueva su voluntad y disposición para iniciar en el país una convocatoria que conduzca a una verdadera transformación del sistema educativo nacional. Repensar Panamá quiere rescatar y reafirmar la necesidad que tenemos de diseñar un sistema educativo capaz de formar ciudadanos de acuerdo al artículo 92 de la Constitución, que dice: la educación debe atender el desarrollo armónico e integral del educando dentro de la convivencia social en los aspectos físico, intelectual, moral, estético y cívico, y debe procurar su capacitación para el trabajo útil en interés propio y en beneficio colectivo. El diagnóstico que hemos realizado demuestra que es impostergable atender, porque hace más de una década nosotros hemos estado haciendo diagnósticos, ya sabemos en dónde están nuestras fallas y lo que tenemos que pasar es a la acción. Entonces, estos diagnósticos han demostrado una ausencia de una política educativa que promueva la equidad, la calidad y la pertinencia, que hay carencias de los mecanismos de control en los procesos de gestión y formación, falta de integración entre los subsistemas, bien lo dijo Nadia también, o sea, la atención inicial está muchas veces desvinculada de la atención media y premedia, y que digamos de la formación profesional y la formación universitaria. No existe un marco nacional de cualificaciones, hay una desconexión entre los procesos de formación formal e informales y una devaluación de la oferta formativa, especialmente en la desatención a los procesos de formación del docente, que también lo ha mencionado Nadia, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Entonces, nosotros sentimos que ya es momento, no podemos esperar más, y es urgente la elaboración de un plan maestro que contextualice los desafíos y retos del sistema educativo panameño. Que este reto recoja los principales hallazgos, ya hemos visto de los diagnósticos anteriores, de los esfuerzos realizados en el pasado, que defina con claridad los objetivos para la transformación, que formule escenarios prospectivos y sustente la factibilidad de un plan global y el plan de acción con su respectivo cronograma en concordancia con el plan de acción. Entonces, Repensar reconoce el gran esfuerzo realizado con el Compromiso Nacional por la Educación CONAPE y la creación del Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional para la Educación. Este gran esfuerzo nosotros lo hemos evaluado y ponderado muy bien, porque sabemos que hubo la participación de 8 sectores en donde se discutieron 5 ejes, incluyendo la calidad de la educación, la equidad educativa con la inclusión, la formación de los educadores, la gestión de la educación y la inversión para la educación.
Entonces, Repensar reconoce que este esfuerzo es un gran paso porque se han determinado 37 políticas públicas, se han expuesto 241 líneas de acción y el nombramiento del Consejo Permanente, que es invaluable. Entonces, este documento, que es un documento para la acción, se puede ampliar e integrarlo a una visión sistémica que incluya la educación inicial, la educación técnica profesional y la educación superior. Bien. Sin embargo, Repensar estima que el problema no es solamente técnico. Tenemos un problema que el nudo central, el nudo crítico está en la estructura de gestión administrativa del Ministerio de Educación. Cada 5 años nos vemos ante el cambio que pasa por el reparto del clientelismo político, los puestos, y esto es una situación lamentable porque no solamente se ve en el Ministerio de Educación, se ve a nivel de toda la estructura del gobierno. Entonces, es impostergable que cambiemos esta gestión o esta estructura de gestión administrativa. Consideramos que no bastará con este gran esfuerzo que se ha hecho en tanto no se logre el cambio de la estructura institucional. Entonces, ¿qué propone Repensar? Repensar propone una convocatoria nacional que podría ser bajo el lema hacia un nuevo pacto educativo nacional. ¿Para qué? Para la creación de una entidad que goce de autonomía administrativa y financiera, que esté completamente alejada de la política partidista y gremialista. Esta estaría en nuestra propuesta coordinada, por supuesto, por el ente rector, que sería el gobierno, el Ministerio de Educación, e incluiría la participación de todos los sectores claves en el sistema educativo, los docentes, los padres de familia, los estudiantes, los directores de escuelas, representantes del gobierno nacional, del sector empresarial y de los trabajadores organizados. Hemos visto que esta instancia no requiere un cambio en la Constitución, requiere de la buena voluntad política y el compromiso de todos los panameños para que podamos lograr una estructura administrativa fuera de estas situaciones que no nos permiten dar el paso y tomar la decisión en este momento de manera oportuna. Entonces, ¿cuál es el reto? De acuerdo a nuestra propuesta, ¿no? El reto es lograr que se sumen todos los actores para que juntos asumamos este compromiso de cambiar el rumbo de la educación del país. Sentimos que el costo social de no hacerlo en este momento no solamente va a profundizar las brechas que ya se han señalado aquí entre la educación global y la educación nacional, o entre la educación urbana y la rural, o entre la educación rural y la educación de las comarcas, para no ir presentando el abismo que hay entre la educación global y la educación de las comarcas. Si no tomamos una decisión en este momento, vamos a correr el riesgo, como digo yo, de ir profundizando estas brechas, que nos cueste muchísimo más salir de ellas si es que logramos salir de ella en algún momento, y que con esta inacción estaríamos contribuyendo al desarrollo del subdesarrollo, que sería una situación vergonzosa y perversa de que nosotros los panameños continuemos con este modelo de gestión que no va a lograr nunca superar esta gran crisis. Con esto termino mi participación y estoy a la orden para el momento de las preguntas. Muchas gracias, doctora Yin. Excelente presentación. Ahora le pasamos la palabra al doctor Juan Bosco Bernal. El doctor Juan Bosco Bernal es educador de una larga trayectoria tanto en la docencia universitaria como en la investigación y asesoría técnica en los campos de la política, planificación y gestión de sistemas educativos. En su productiva carrera profesional dentro de su país,
Ha ocupado los cargos de vicerrector de la Universidad Especializada de las Américas, ministro de Educación, embajador de Panamá en Brasil, director general de Educación, director de Planificación Universitaria en la Universidad de Panamá, profesor titular de la Universidad de Panamá y secretario ejecutivo del Consejo de Rectores de Panamá. Actualmente se desempeña como rector de la Universidad Especializada de las Américas, síndico de la Ciudad del Saber, ha servido como consultor de la UNESCO, OEA y la OIT en diversos países, especialmente en Centroamérica. Es autor y coautor de libros sobre diferentes temas de su especialidad, como Panamá, 100 años de República en el 2004, la educación superior en Panamá 2001, la educación panameña, el tránsito hacia su modernización en 1999, la educación y la reforma de la educación en 5 países centroamericanos, 1998, la calidad de la educación en el Istmo Centroamericano, 1997, la planificación de la educación, universidad, globalización y heterogeneidad institucional en el 2010. Le damos la bienvenida y le damos el foro, doctor Bernard, la palestra es suya. Muchas gracias a nuestra presentadora, gracias a la introducción excelente de nuestras dos expositoras, la doctora Nadia de León y nuestra expositora también Argentina Yin. Han sido dos excelentes exposiciones que me da la base para presentar de una manera modesta dos experiencias de diálogo. En primer lugar, un diálogo social entre trabajadores, empresarios y el sector gobierno para llegar a determinados acuerdos en relación con la economía y el desarrollo laboral. En segundo lugar, un diálogo por el compromiso con la educación panameña, que luego se transforma en una entidad jurídica creada mediante ley, que es el COPEME, y que en estos momentos está en un proceso de plena producción, de discusión y debate con diferentes sectores de la sociedad panameña para hacer alianzas y tomar conciencia acerca de la importancia que tiene rescatar a la niñez que en estos momentos, frente a la pandemia, no ha tenido oportunidad de comunicarse con sus docentes, con sus escuelas, ni la oportunidad de conectarse por las diferencias que hay en las oportunidades de Internet y también de herramientas tecnológicas como celular, laptop, computadora y otras herramientas. Yo le pediría a nuestra querida moderadora, la licenciada Marielisa, que si me puede ayudar para presentar en pantalla un pequeño PowerPoint que tengo. Quiero felicitar la convocatoria realizada por el CIDES y por ENADES para compartir una reflexión en torno a lo que somos y a lo que esperamos ser desde el punto de vista educativo. Ustedes han escuchado estas dos excelentes ponencias y yo quiero referirme modestamente a algunas actividades que pueden ser percibidas de manera coyuntural, pero que si no las atendemos oportuna y eficientemente, vamos a tener serias dificultades
hacia el futuro. ¿La presentación la están observando? ¿Están? Sí, sí. ¿La han podido ver? Sí. ¿Qué me dice cuándo va? Varelisa, yo sugiero que la pongas a modo de presentación. La tengo en presentación, pero no. Déjame dejar de compartirla de nuevo. ¿Ahora la ven? Sí. Perfectamente. Okay. Yo quería expresarles en primer lugar mi gran satisfacción y mi agradecimiento por esta oportunidad de reflexionar conjuntamente con ustedes acerca de una situación que es una situación estructural, como he mencionado ya, una situación que tiene que ver con el presente y el futuro de nuestro país, que es la educación. Sin la educación y una educación con equidad y calidad, difícilmente nuestro país podrá alcanzar los objetivos de edad y de justicia social que se pueda proponer gobierno alguno. Pero yo quisiera empezar con un pensamiento sobre las utopías. Dice, sin duda el futuro no solo se imagina desde el presente o el pasado, sino también se construye. Lo que significa es que juntos, con un buen diálogo, con un buen entendimiento, podemos construir un futuro mejor para esta sociedad y para todos y todas las panameñas. En segundo lugar, Darcy Ribeiro, que fue el ideólogo y constructor de la Universidad de Brasilia. En Brasil nos dice, la universidad que necesitan las naciones subdesarrolladas antes de existir como un hecho en el mundo material, debe existir como un proyecto, como una utopía en el mundo de las ideas. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que para poder construir el desarrollo y el futuro de la nación tenemos que tener una visión, tenemos que tener un proyecto, tenemos que imaginar más lejos, ver más lejos, prever, proponer, realizar un diálogo para lograr los consensos y compartir también esas esperanzas entre todos los panameños y panameñas. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a hablar un poco de la mesa tripartita del diálogo por la economía y el desarrollo laboral. Como todos sabemos, en los últimos años Panamá figuró o se constituyó en uno de los países con un elevado Producto Interno Bruto por encima de las economías de América Latina y de toda la región. Llegamos a tener entre 7 y 10% de Producto Interno Bruto en este país. Y las actividades que se impulsaron con mayor fuerza responden al modelo económico panameño, un modelo situado en el sector terciario, en el sector de los servicios, en donde están todas las actividades financieras, transporte, almacenaje, comunicaciones, puertos, comercio al por mayor y al por menor. Y hemos tenido también una situación muy crítica
desde el punto de vista del desempleo, el desempleo de los jóvenes, el desempleo, la informalidad en el empleo. Más de la mitad de la población económicamente activa está en una condición de informalidad y por lo tanto desprotegida socialmente de muchos servicios y de muchas condiciones que debería tener un trabajador que tenga un puesto de trabajo decente. Pasamos. Llegó la pandemia y obviamente trastocó todos los proyectos, todas las previsiones, toda la planificación estratégica, afectó significativamente los ingresos del gobierno, de las instituciones. Los presupuestos se vieron reducidos porque obviamente aún teniendo un presupuesto aceptable para el año 2020, las instituciones fueron afectadas por una contención del gasto de acuerdo con los ingresos del Estado. La próxima, por favor. Esta pandemia generó un estado de emergencia que llevó a desarticular todos los sectores del país, sector económico, el sector social, salud, educación se vio seriamente afectada y en este sentido, desde los niveles de educación inicial, desde la educación en la edad temprana hasta las universidades, tuvieron que cambiar de una manera radical su modelo y su estrategia de hacer educación. Se dio la adopción de una serie de contingencias, entre ellas se restringió la movilidad social, se redujo el distanciamiento físico, se afectó también las posibilidades de las concentraciones en las aulas de clases. El sistema educativo tuvo que adoptar una medida de educación a distancia sin la preparación, sin la previsión y sin las herramientas fundamentales para ello. Seguimos adelante, por favor. Esto realmente constituyó una afectación muy relevante, fundamentalmente por la necesidad de preservar la salud y la vida de las personas y también por los efectos que tuvo en las relaciones laborales. Una buena cantidad de las empresas se vieron forzadas a cerrar y una gran cantidad de contratos de los trabajadores fueron suspendidos. Al mes de junio del año 2020, la cifra era de 253.077 contratos laborales suspendidos. Esto realmente es una cifra significativa en micro, pequeñas y medianas empresas. Las empresas que lograron mantenerse obviamente fueron las grandes empresas, las empresas que tenían también posibilidades de subsistir y de seguir trabajando en las líneas del sector servicio, entre ellos Canal de Panamá, que es una fuente de ingresos muy importante para nuestra nación. Seguimos adelante. Se espera una contracción de nivel global en América Latina y en el mundo de los ingresos y también del desempleo. En Panamá se espera que ese desempleo pueda llegar a un 20%. Es una tasa de desempleo superior a lo que vivimos en el año 1989, pre-invasión y posteriormente post-invasión. Finalmente, la informalidad, como les he dicho,
está entre un 45 y un 50%, y se prevé que de continuar la crisis pandémica, nuestro país va a incrementar el número de personas que trabajan en la informalidad. Y ya empezamos a verlos en las calles. Adelante. Este fue el escenario que llevó a la presidencia de la República a decidir la creación de una mesa tripartita del diálogo por la economía y el desarrollo laboral, con la finalidad de sentar a los interlocutores y actores sociales en la relación de producción país para que dialogaran, se encontraran las medidas, se buscaran las soluciones con propuestas para recuperar las empresas y saldar los conflictos laborales generados no solo durante la pandemia, sino también antes de la pandemia. Ya existían una serie de conflictos entre trabajadores y empresas que teníamos que buscar un mecanismo para saldar esa deuda. Adelante. En este sentido, le correspondió a nuestra universidad servir como facilitadora de ese diálogo. Un diálogo en donde una universidad, con el apoyo de la Universidad de Panamá, asume esa labor para orientar, facilitar y promover el acercamiento entre las tres partes constitutivas de ese diálogo. En primer lugar, los trabajadores mediante sus organizaciones sindicales. En segundo lugar, las organizaciones empresariales. Y en tercer lugar, el tercer componente fue obviamente el gobierno. Tuvimos 16 organizaciones representativas, de 8 por parte del sector de los trabajadores, 8 por parte de los empresarios y 3 representaciones por parte del sector gobierno. Logramos tener 4 plataformas a la disposición. Fue un diálogo de 60 días en donde participaron en diferentes mesas 50 trabajadores, 43 empleadores, igualmente 31 asesores de los diferentes sectores representados. Ustedes ven a la izquierda un cuadro con el total de participantes en la mesa tripartita del diálogo por la economía y el desarrollo laboral. Hubo 3 comisiones técnicas para abordar temas específicos de este diálogo, en donde trabajadores, empresarios, asesores y también representantes del gobierno aportaron sus ideas y contribuyeron a buscar los consensos necesarios para enfrentar la situación de crisis en el país. UDELAS puso a su disposición, a la disposición de esta mesa, de este diálogo, un equipo de facilitadores y un equipo técnico de alto nivel de formación y con muchísima experiencia y disposición. Pasamos a la siguiente. Fue un diálogo muy complejo, porque se trataba fundamentalmente de sectores que están generalmente en disputa, sindicatos con empresarios, sindicatos con las normas de un ministerio de trabajo y desarrollo laboral, y entre ellos era muy difícil ponerse de acuerdo por la desconfianza mutua que se generaba en torno a buscar medidas y a concertar propuestas frente a este tema. Igualmente estábamos en una situación de pandemia en donde las reuniones presenciales no eran posibles. Generalmente diálogos de esta naturaleza
se producen en torno a situaciones en donde las personas pueden hablar y mirarse a los ojos directamente y llegar a acuerdos y consensos. Esta vez no fue así. Esta vez hubo que hacerlo todo virtual, pero una gran enseñanza, una gran oportunidad es que todos nuestros representantes del sector, de los trabajadores, representantes del sector empleador, lo mismo que representantes del sector gobierno, pudieron utilizar las herramientas tecnológicas para poder comunicarse y también hacer salas aparte para discutir y lograr consensos en temas muy complejos que obviamente tenían que tomar una serie de decisiones y acuerdos entre las partes para llegar a determinados consensos. Hacia adelante. Formalmente llegamos después de los 2 meses que fue el periodo asignado a un acuerdo del diálogo sociolaboral que terminó con 28 acuerdos sobre la preservación de los empleos y la recuperación de las empresas. Una buena parte de estos acuerdos ha sido implementado mediante leyes, mediante decretos y mediante resoluciones. Ustedes pueden observar, por ejemplo, y recordar el tema del vale digital, que en principio era de 100 balboas, posteriormente se pasó una ley que permitió que fuese de 500 balboas para aquellas personas aquellos trabajadores y trabajadoras que estaban desempleadas en razón de la suspensión de los contratos por parte de las empresas. Este es un ejemplo entre los 28 acuerdos sobre la preservación del empleo y la recuperación económica, no solo de las empresas, sino también la dignidad y la sobrevivencia de los trabajadores y las trabajadoras. Adelante. Fue un diálogo muy complejo. En algunos momentos, quienes facilitábamos el diálogo, veíamos ya después del primer mes que no íbamos a lograr las metas propuestas, y en un momento dado, cuando empezamos a avanzar, presenté ante la reunión plenaria una reflexión en el sentido de que este diálogo tripartito, que empezó lento para algunos, desorientado para otros y acelerado para los menos, fue tomando progresivamente la coherencia y la agilidad necesaria para entregar hoy estos productos. Me estoy refiriendo a los 28 acuerdos que no son el resultado de la imposición ni del autoritarismo, sino de la convicción, la convivencia democrática y la experiencia que servirán, como en ningún otro momento de la historia, para cohesionar y darle sentido más humano al progreso económico, a la equidad y al bienestar de la población. Esta es la esencia de este diálogo tripartita, pero quisiera compartir con ustedes también algunos conceptos del diálogo social. Adelante, por favor. Según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, el diálogo social es una herramienta muy efectiva para construir consensos y poder avanzar en el progreso económico y en las tareas relacionadas con la justicia social, en este caso en materia de seguridad, trabajo decente y salud en el país. Este organismo lo reconoce como una base de las normas internacionales para resolver conflictos mediante el diálogo.
Y el diálogo significa fundamentalmente tener una visión, tener un proyecto, buscar hacer consultas, encontrar consensos, compartir información, llegar a determinados acuerdos y en ese sentido esos acuerdos insertarlos dentro de una planificación estratégica o dentro de unas normativas mediante ley, decretos, resoluciones y avanzar en la aplicación, en su puesta en marcha para asegurar el cumplimiento de estos compromisos asumidos. Por eso, el diálogo sociolaboral en Panamá, según la OIT, fue la primera experiencia de diálogo en América Latina durante esta pandemia. Pasamos. Don Juan, Entonces, nada más para recordarle que estamos bastante cortos de tiempo ya. sí, vamos a avanzar. Avancemos. Lo que quiero insistir es que las instituciones educativas, universidades y otras instituciones, institutos, pueden servir de facilitadores de este proceso de diálogo. Hay otro diálogo al que quiero referirme y que ustedes lo han mencionado, sobre todo en las dos primeras exposiciones, que tiene que ver con el Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la Educación. Es una institución creada mediante ley, la Ley 59, que permite acompañar, asesorar y darle seguimiento, monitoreo y evaluación a las políticas y proyectos que el Ministerio de Educación, Meduca, pueda llevar adelante como políticas para el mejoramiento continuo de la educación en este país desde la perspectiva de la equidad y la calidad educativa a nivel nacional. Pasamos adelante. Cuando nosotros reconocemos las causas de los problemas en educación, tenemos que buscar también en los factores asociados a la pobreza, porque obviamente la situación económica de los hogares gravita de una manera muy fuerte y directa en las oportunidades de asistir, de permanecer y de graduarse en la escuela. En este sentido, encontramos que una tercera parte de toda la niñez menor de 18 años vive en condiciones de pobreza multidimensional en un país con una economía como la reconocemos. Igualmente podemos decir que la deserción, que es un fenómeno acumulativo en la primaria, en la premedia y en la media, muestra porcentaje elevadísimo que tiene que llamarnos la atención porque muchos de estos estudiantes, no solo por la pandemia, sino antes de la pandemia, porque estos son datos del año 2018-2019, presentaban ya una situación de inconsistencia muy grave en la continuidad de sus estudios y fundamentalmente en el rendimiento académico tal como ha sido presentado anteriormente. Pasamos. Hemos visto que la falta de conectividad en las escuelas, la falta de internet en las escuelas, por ejemplo, es muy grave en las comarcas indígenas, comarca Nove Buglé, por ejemplo, el 87% de las escuelas
no tiene conexión de Internet. Y esto está muy vinculado también a las posibilidades de energía eléctrica. En la comarca en Veraguonán, el 76%. Pero veamos una provincia como Colón con el 52% de falta de conectividad en sus escuelas. Pero por allí tenemos otras situaciones menos críticas. Entonces hay un alto sector excluido de una oportunidad muy importante para ejercer el derecho humano a la educación en esta situación de educación a distancia, en una educación basada en la tecnología, que es la falta de Internet. Hay una gran exclusión, sobre todo nuestras comunidades de difícil acceso, nuestras comarcas indígenas y comunidades urbano-marginales, porque también en estas comunidades urbano-marginales, en la propia ciudad de Panamá, en Colón, en Chiriquí, en Veraguas, encontramos situaciones muy graves desde el punto de vista de la falta de Internet. Adelante. Estos son cifras de estudiantes que no se han podido comunicar con sus docentes, cifras que vienen fundamentalmente del mes de agosto. Panamá Oeste no había logrado que sus estudiantes se comunicaran con los docentes en un 79%. Darién obviamente tenía muchas dificultades. Sin embargo, Bocas del Toro había logrado que por lo menos un 28% de sus estudiantes pudiesen comunicarse con sus docentes. Adelante. El COPEME ha realizado una serie de actividades muy importantes durante esta pandemia. Una de estas actividades es el protocolo de atención educativa con modalidad a distancia, de acuerdo con los medios tecnológicos, un protocolo sobre desarrollo e implementación de las plataformas tecnológicas, un protocolo de bioseguridad, un proyecto de investigación censal para conocer las brechas tecnológicas en los hogares y en las escuelas a nivel nacional, una red de retención y reinserción escolar que nos permite, por un lado, mantener a los estudiantes estudiando y aprendiendo en los programas educativos y, por el otro lado, reinsertar a aquellos que han abandonado por distintas razones también sus estudios en la educación básica, en la premedia y en la media. Y además le hemos propuesto al Ministerio de Educación una política pública de educación a distancia que tiene una serie de líneas de acción y objetivos que nos permitirían atender durante esta o cualquier crisis una situación completamente crítica desde el punto de vista de la asistencia de estudiantes al recinto escolar. Pasamos. Hay algunas vías para avanzar, nada más, ninguna estrategia integral. Por ahora, fortalecer la accesibilidad y eficiencia de los servicios de salud, la alimentación y la higiene en todo el país. Todos los pronósticos en relación con el nuevo coronavirus nos indican que este virus va a permanecer por mucho tiempo en nuestra sociedad y tenemos que estar preparados y que probablemente las áreas de mayor interés y de mayor impacto tendrán que ser las áreas de salud e higiene para los países, obviamente la alimentación y la nutrición. Por el otro lado, asegurar la escolaridad en la educación básica y media de todos los niños, niñas y adolescentes. Todos esos niños y niñas que por razones de la pandemia no han podido comunicarse con sus docentes ni con sus directores de escuela, toda esa niñez y adolescencia
que ha tenido dificultades para conectarse porque no ha tenido el internet ni las herramientas tecnológicas, que son niños primordialmente del segundo y tercer grado, que les es mucho más difícil. Estos niños tenemos que buscar el mecanismo para que ellos puedan mantenerse, rescatarlo y mantenerse estudiando y aprendiendo en estos programas escolares. Otra vía para avanzar es integrar mediante Internet a todas las escuelas y comunidades del país, articular los niveles educativos para lograr trayectorias escolares completas, es decir, cómo vincular el preescolar a la primaria, cómo articular la primaria a la premedia, cómo articular la premedia a la media, cómo evitar el abandono masivo. Casi el 50% de los niños que egresan de la edad del nivel primario no terminan su bachillerato. Entonces estamos hablando de una cantidad significativa de estudiantes que quedan al margen de una oportunidad educativa, de una oportunidad para un empleo decente y de una oportunidad de bienestar para la vida. Seguimos, obviamente, pensando siempre en el futuro. Aquí lo que hace la perspectiva estratégica, y aquí hemos tomado una cita de Michel Godet, uno de los estudiosos de la perspectiva, que dice: ¿cómo esperamos que el mundo cambie? ¿Con nosotros, sin nosotros o contra nosotros? La trayectoria de la historia nunca está predeterminada, siempre ha habido salidas diferentes. Si observamos el pasado, podemos siempre constatar que los hechos no eran inevitables, que hubieran podido ocurrir de otra manera y que ante cualquier situación siempre puede obtenerse lo mejor a la vez que lo peor. El sueño hace fecunda la realidad. Adelante, conspiradores del futuro, para que la utopía de hoy se convierta en la realidad de mañana. Lo que estamos probablemente es hablando de una utopía realizable, pero si no estamos comprometidos con esa utopía, con ese proyecto, difícilmente podemos llevarlo adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Bernal, excelente presentación. Yo sé que tenía un video que quería que pasáramos de COPEME, pero nos vamos a asegurar de hacérselo llegar a todos los participantes porque estamos cortos de tiempo. Ahora tenemos la presentación del señor Atilio Martínez. Les voy a hacer la presentación del señor Martínez. Sí, buenas. Buenas, el señor Martínez es diplomado en filosofía en el seminario de Yarumal, Medellín, Colombia. Tiene una licenciatura en humanidades con especialización en filosofía e historia en la Universidad de Panamá, profesorado en la educación media de la Universidad de Panamá y posgrado en docencia superior de la Universidad de Panamá. Es investigador, consultor en diferentes temas relacionados a la educación y a la autonomía guna. Pasamos adelante, señor Martínez, tiene la palestra para realizar su presentación. Muy buenos días. Yo creo que ustedes tienen mi PowerPoint. Bueno, muy buenos días, distinguidos panelistas. Bueno, ahí está mi maestro Juan Bosco Bernal, que me dio clase y lo recuerdo todo. Casi todo lo que voy a decir hemos copiado, ¿no? El pensamiento educativo de Juan Bosco Bernal sobre la educación bilingüe intercultural en Cunayala. Hace como 10 años, todo el pueblo cuna empezó a repensar, como dijo, creo que Argentina, desde 1907, cómo fue evolucionando la educación en Cunayala. Y hemos visto que no están formal, los niños no están formados bien dentro de sus valores culturales. Entonces, las autoridades dijeron que la escuela
es sumamente alienante, está fuera del contexto cultural. Y entonces, a base de eso, entonces con base a esa experiencia, el pueblo Cuna elaboró 5 grandes temas dentro del currículum de educación bilingüe intercultural. Sí, aquí está, estamos en la segunda parte. Ok, ya pasamos esto, la justificación, estamos en la segunda. Sí, entonces con base a esa experiencia, el pueblo Cuna elaboró 5 grandes temas dentro del currículum de EBI. 1, de la cultura y religión. 2, de la ecología, de la madre tierra. 3, de la ciencia y tecnología. Y luego de la autonomía integral, relaciones entre sociedades. Pasamos. Sí, pasamos esta parte. De ahí surge la propuesta curricular de los cunas según las demandas. Ajá, okay. Yo quiero recalcar 2 cosas aquí. 1, la propuesta curricular que hemos diseñado es contextualizar de acuerdo con los valores y necesidades del pueblo cuna y que el currículum sea totalmente flexible y abierto. ¿Seguimos? Entonces, después elaboramos los contenidos pedagógicos. 1, la escuela debe estar en contacto permanente con otras instancias, especialmente con la Casa del Congreso. En cada comunidad tenemos Casa del Congreso, que se llama Onmaquenega, que es la universidad para nosotros, ya que Casa del Congreso que existe en cada isla representa la universidad por excelencia. Y luego otro contenido es las ciencias y la tecnología, que también recalco bastante, creo que Nadia, se convierten en aspectos fundamentales para que nuestros estudiantes realicen experiencias integrales. Esa parte nos hace falta, ya que por difícil de acceso no contamos con la herramienta tecnológica. ¿Seguimos? Bueno, de los objetivos tenemos bastante, pero yo quiero recalcar 2 cosas nada más, 2 objetivos concretos. 1, consolidar el desarrollo integral de la persona cuna con énfasis en la capacidad crítica, reflexiva, analítica y creadora, fundamentado en los conocimientos científicos y tecnológicos. Eso sí, recuerdo muy bien que Juan Bosco Bernal siempre nos ha recalcado en aula de clase, entonces hemos recogido esa idea, uno de los grandes objetivos de educación bilingüe intercultural en pueblo cuna. Segundo objetivo es garantizar la cobertura de la escolarización, la calidad educativa y la pertenencia cultural en los territorios cunas. Gracias a Dios tenemos la presencia de la Universidad de Panamá y de UDELAS, apoyado por Juan Bosco Bernal. Y luego fortalecer los conocimientos ancestrales y científicos para garantizar la vida y desarrollo del pueblo cuna. 3, promover la conciencia de la diversidad lingüística y cultural como riqueza y recurso para el desarrollo de los pueblos mediante una interacción permanente. ¿Seguimos? Estos son, digamos, grandes objetivos que hemos trazado. La educación bilingüe intercultural también tiene su propia metodología. 1, que los padres de familia, la comunidad educativa, son los responsables directos de la educación de sus hijos. Les van enseñando los valores en el hogar a temprana edad, no solamente en aula de clase, en el campo, en aula de clase y en la Casa del Congreso, como la autoridad máxima para nosotros. 2, todas las actividades de aprendizaje sean colectivo, de solidaridad y de cooperación, como estaba estructurado el pueblo cuna. Creo que dijo también Argentina o Nadia, que los profesores, los maestros dejan montones de tareas. Sí, ahora lo más importante aquí es las actividades de aprendizaje sean colectivo, solidaridad y cooperación. Otra metodología es que el niño cuna recibe la educación de forma integrada, de forma holística, también recalcó, creo que Argentina, y no se le separa la teoría de la práctica, ya sea interactivo. Recuérdense que las comunidades indígenas tienen su cosmovisión holística,
Entonces, que la enseñanza no se separe. Ejemplo, aquí se da ciencias aparte 1 hora, y después español aparte, y después artística aparte. No, para nosotros, cuando van al campo, de una vez el niño aprende la agricultura, la ciencia, matemática también. Para nosotros es una novedad, ¿no? Entonces, esto todo es la teoría y a la vez la práctica. ¿Seguimos? Seguimos. Ajá, entonces las características curriculares de la educación bilingüe intercultural tenemos 4. Valora el aprendizaje significativo. Valora la actividad lúdica de los niños. Motiva el desarrollo crítico y creativo y sea flexible y abierto, ¿no? Seguimos. La última parte, esto me parece interesante, la experiencia actual, que ya llevamos 10 años, más o menos 10 a 15 años, ¿no? Actualmente la elaboración de materiales didácticos como aporte de los profesionales CUNAS. 1. La elaboración de los programas curriculares contextualizados desde inicial hasta 6º grado en materia de lengua materna, español como segunda lengua, matemática cuna, la agricultura, la tecnología, ciencias naturales, espiritualidad e identidad. Estas elaboraciones de programas curriculares está en proceso de validación por Meduca, ya está en ese proceso, ¿no? Y otro, la elaboración de textos netamente cuna y las guías para los educadores desde inicial hasta 6º grado. Primero consultamos con los sabios ancestrales. Antes de eso, siempre hacemos talleres con los sabios ancestrales de nuestro pueblo para recabar todas las informaciones, ¿no? Como insumo pedagógico. También esta situación está en proceso de validación por Meduca. Así que todo ese, para nosotros, es una experiencia novedad y todos los pueblos indígenas de Panamá están tomando en cuenta, ¿no? A pesar de eso, estamos todavía nos falta lejos, ¿no? Comparando con la experiencia de Bolivia, de Perú, de México, de Guatemala, etcétera. Pero ahí vamos. Gracias. Muchas gracias, profesor Martínez. Ha sido excelente su presentación. A todos los panelistas han tenido excelentes presentaciones, muy interesantes. El tema de educación siempre genera mucho para conversar y mucha polémica, y también siempre necesitamos más tiempo. A todos los participantes han hecho varias preguntas por el chat, por limitantes de tiempo, porque tenemos otra sesión de ENADES en esta misma plataforma. No las vamos a poder contestar en este momento por aquí. Sin embargo, todas sus preguntas se les van a responder vía correo electrónico. Las tenemos apuntadas aquí, algunas ya han sido contestadas, las que fueron directamente, pero las tenemos todas apuntadas. Nada más queremos, para concluir, que creo que todos los expositores han presentado la importancia que tiene la participación social, el empoderamiento social en la política pública. El tema de educación es un tema de todos, que todos debemos participar, que han habido avances, pero pues falta mucho por hacer, que es importante que trabajemos en conjunto, que la crisis del COVID ha hecho más visible la desigualdad existente, pero que tenemos que trabajar en conjunto. Ya existe el COPEMA, hay otras iniciativas sociales, debe haber y creemos, y se ha mencionado, que debe haber un pacto social, que debe ser un compromiso de todos, de que la educación no puede estar cambiando cada 5 años, que la educación debe estar basada, las decisiones de políticas que se tomen deben estar basadas en data dura, en estudios científicos, no estar improvisando, sino en realmente en lo que debemos hacer. Hay varias áreas que hay que trabajar, que es en el perfeccionamiento docente, la educación inicial del docente, en la gestión del Ministerio de Educación o de la educación en general. Pues podemos querer trabajar mucho el tema de equidad y de calidad, pero si no tenemos una gestión efectiva, es muy difícil que podamos seguir adelante.
Como conclusión, creo que todos los actores que están aquí y creo que todos los que están participando, los panelistas y los que están participando, escuchando, es reiterar la importancia de que trabajemos en conjunto, de que seamos vigilantes en el tema de educación. Se ha hecho evidente, hace 10 años uno en las encuestas veía que el tema de educación no se veía o no marcaba como importante, eso ha cambiado en los últimos años y ahora los temas de salud y de educación se han hecho prioridad para la sociedad panameña, así que debemos ser vigilantes. En nombre de NADES, de la USMA, les agradezco su participación y le aseguramos que todas sus respuestas van a ser enviadas por correo electrónico. Así que le doy muchas gracias a todos los panelistas y a los invitados y participantes el día de hoy. Gracias. Orden. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Betsy. Betsy estará por allí. ¿Quién estará de comunicación? ¿O Katia? ¿Será que debemos migrar a